El empresario Alfonso Romo, quien ocupa el cargo de jefe de la oficina de la presidencia, tiene un papel crucial en la llamada 4T. Es el enlace con los empresarios. Eso lo ha reconocido el presidente López Obrador hoy con un nuevo nombramiento. Romo será ahora la cabeza de un gabinete económico. ¿Cuál es la función de este gabinete? Veamos el contexto. Señores. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, coordinará un gabinete para el fomento de inversiones y el crecimiento económico del país. El gabinete estará integrado por las secretarías de Hacienda, de Economía, Energía, Comunicaciones y Transportes, Agricultura y Medio Ambiente y un grupo de empresarios. Su misión será capitalizar los beneficios que arroje el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y Canadá para incrementar la inversión extranjera y la creación de empleos en el país. También coordinará obras como el Tren Maya, el Tren Transísmico y los proyectos de infraestructura donde haya participación privada. El presidente López Obrador dijo que habrá facilidades para la inversión privada y el establecimiento de negocios. Añadió que la firma del TEMEC ayudará a la economía para que se creen nuevas empresas, se generen empleos y se mejoren salarios. En Twitter señaló que las condiciones son favorables para crecer, pues hay finanzas sanas, peso fuerte, baja inflación, inversión extranjera, la firma del TEMEC y que lo más importante es que hay honestidad, paz y gobernabilidad. Si bien la inversión extranjera directa creció 7.8% respecto al 2019, el Producto Interno Bruto no arroja buenas señales. Esta mañana el INEGI reportó que la economía mexicana cayó 0.1% en el último trimestre del 2019, luego de 5 trimestres consecutivos sin crecimiento económico. El presidente reconoció que no hay crecimiento, pero dijo que hay desarrollo y hay bienestar. En noviembre pasado, el gobierno federal presentó el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, donde se planteó una inversión privada de 859,000 millones de pesos. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche y hoy nos acompaña Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? Bien, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Lo voy a revisar porque no lo he podido ver todavía. Todo salió excelente. Qué bueno. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, querido Martín? Bien, ¿estamos todos? Ahora sí. Ahora sí, originales. La mesa original de martes y jueves. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Alejandro Encinas también, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, querido Alejandro? Bien, con gusto con esta mesa siempre invitada, nunca igualada. Okay. Los lunes y miércoles también dice lo mismo. Ya hicimos una encuesta. ¿Qué mesa les gusta más? Lunes y miércoles. Cuéntanos en las redes sociales si te gusta más la mesa de lunes y miércoles y por qué, o la de martes y jueves. Que se audite, pero no por la OEA. Bueno, ahí está. A ver, empezamos primero con este tema entonces. Ana Villagrán, empezamos contigo. Me imagino que te gustó mucho el anuncio, me imagino que lo vas a respaldar. El nuevo gabinete económico, nuevo supersecretario, ¿va a traer inversiones? ¿Lo vamos a lograr? Lo que yo veo es que el presidente sale a decirnos a la oposición que teníamos razón, pero sin decirlo. ¿Por qué? Porque por fin está aceptando que tiene que reencauzar en términos económicos la dirección del país. Hace pocos días justamente observamos que nombró coordinador de crecimiento económico a su jefe de oficina de la presidencia, Alfonso Romo, lo cual primero me hizo cuestionarme, ¿no les parece que Alfonso Romo ya tiene suficiente trabajo siendo titular de la oficina de la presidencia? Y otra, él dice que, primero niega lo que Alfonso Romo salió a decir un día antes y después ya como que lo soba en la mañanera diciéndole como, no te me adelantes, pero vas a tener esto. Yo espero que Alfonso Romo, que es un hombre al que yo respeto, creo que es un hombre de amplia trayectoria, pueda así evitar que el presidente siga tomando decisiones que dañen a los empresarios de la nación. Observamos que 2019 fue el año con más designaciones directas y creo que están haciendo justamente lo mismo que criticaron en el Pacto por México. Durante toda la campaña de López Obrador y ya durante estos primeros 14 meses de gobierno, observamos que todos decían que había sido malo los resultados que habían logrado en el Pacto por México, donde se le dio acceso de inversión privada a temas de gobierno. Y es justamente lo que el presidente salió a decir, que haya inversión privada en el sector público, por ejemplo, en compras de gobierno, siempre y cuando sean competitivas, bla, bla. Es justamente lo mismo que se propuso en el Pacto por México, es lo mismo que está proponiendo el presidente en este momento con este nuevo coordinación de crecimiento económico. Entonces yo espero que esta recesión cuasi técnica en la que estamos con 0% de crecimiento, pues nos va a hacer llevar que el presidente en unos meses ya va a decir que al final de cuentas el crecimiento sí importa e importa mucho, porque ahorita él sigue diciendo que el crecimiento no importa, que lo que importa es el bienestar y el desarrollo, pero nada más el crecimiento vaya en ascenso, entonces va a decir, ¿saben qué? Creo que sí tenían razón, pero no se los voy a decir. Martín está levantando la mano. Nada más, para
no abonar a la confusión. El Pacto por México no tiene nada que ver con lo que está pasando Dio ahorita. acceso a inversión no, privada, no, el Pacto por tal como México lo que fue un pretenden paquete ahorita. de reformas, de 11 reformas estructurales que se hicieron reforma energética en los incluye 2 algo primeros como años esto. y se le llamó el Pacto, pero era la de telecomunicaciones, Ajá, la pero no me estés energética. llevando que sí lo incluye, porque sí lo pero eso incluye. era mucho más el Pacto por México. Algunos dicen fue un acuerdo cupular. En la política a veces se usa ese estilo, ahorita estamos en otro, pero no tiene nada que ver. ¿No tiene ahorita, nada que ver que hagan lo mismo que criticaron? No, es que no están haciendo lo mismo, están designando a alguien, y yo coincido con la primera parte, aquí empiezo ya. Lo que quiero decir es una especie de mea culpa, yo creo que sí, o sea, simplemente el designar a la persona que ya estaba designada para tener la relación con los empresarios, pues es decir, algo no está pasando bien. Además, creo que no es coincidencia que se haya dado el nombramiento ayer y hoy hayan salido los números del INEGI, en el cual vemos que hay un decrecimiento o una recesión técnica, o como le quieran llamar. El nuevo presidente dijo se esperaban esos números, ¿no? Sí, pero es la primera vez desde 2009 que vemos el número rojo. Creo que este año se puede mejorar muchísimo. Fueron 3 sectores los que realmente arrastraron a la economía a este punto, que fue la construcción, fue la energética y fue la minería, ¿no? La construcción bajó 8 puntos, es muchísimo. Y todo se reduce a lo que habíamos dicho en otro programa, que es la falta de inversión privada y pública también, ¿no? Que es el 22% del PIB, no tiene que ver nada con la inversión extranjera. Y ahorita vienen cosas muy importantes. Yo creo que el tratado, que vamos a hablar de eso en el siguiente bloque, va a dar certidumbre. Yo creo que sí va a poder dinamizar la economía siempre y cuando no seamos erráticos. Y lo segundo, bueno, vamos a ver cómo viene el plan energético, porque en eso sí, ahí sí coincido con Ana, que si lo quieres acotar a eso, pues parecería que quieren revivir algunas cosas de la reforma de Peña, que en los hechos está cancelada porque se cancelaron los farm outs y se cancelaron las rondas petroleras. Y lo que el presidente dice, bueno, pues vamos a ver de qué manera se dan asociaciones público-privadas para que compartan los riesgos el Estado, Pemex, con los privados. ¿Cómo lo ves, Alejandro Encinas? Con la creación también de este gabinete, ¿es un nuevo supersecretario? ¿Cómo ves esta figura? A ver. No, pues yo creo que es un jefe de oficina que se va a dedicar a coordinar a las carteras de gabinete especializadas en temas económicos. En tiempos de Fox hubo eso, ¿no? O había como estas divisiones supuestamente temáticas de gabinetes, ¿no? También. Así es. Pero bueno, yo creo que es una buena decisión. También habría que contextualizar en qué momento estamos en la región, porque el crecimiento económico de un país no depende solo de factores internos ni de un cambio de gobierno, de acuerdo, sino que es un fenómeno muchísimo más complejo. Y estamos en un momento en donde en el año pasado CEPAL reporta que América Latina apenas creció 0.1% y que prevé que este año va a crecer 1.3%. Es decir, hay un tema de ralentización sincronizada en estos países. A partir de ello, creo que también es importante decir que el crecimiento económico es fundamental, indispensable, no puede haber desarrollo sin crecimiento, pero que tampoco tenemos que solamente pensar en crecimiento como se pensó durante muchas décadas en los gobiernos anteriores. Se tiene que agregar variables como la del desarrollo y como la del bienestar. Hay otras variables actualmente como la baja inflación y como las finanzas públicas sanas y una muy buen periodo de inversiones extranjeras que también te permiten tener unos mejores pronósticos para este año. Entonces yo diría, ¿en dónde estamos? Pues en un entorno muy complejo. ¿Y a dónde vamos? Creo que efectivamente la firma ayer por parte de Estados Unidos del TEMEC, que vamos a hablar de eso en el próximo bloque, más las políticas contracíclicas, que es esto del gasto público, que se conjugue con el privado, los proyectos estratégicos como Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles, pueden detonar muy buenas oportunidades de inversión. Y lo interesante es que aún sin crecimiento económico, y esto a mí me parece muy interesante, hay mejores niveles de bienestar y de poder adquisitivo. Suben los salarios promedios en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sube el poder de consumo de bienes perecederos o bienes de las ventas al minoreo, eso lo reporta el INEGI y también lo reporta el ANTAD. Entonces, también habría que decir que pensar en términos de crecimiento como se pensaba anteriormente, pues ¿en qué benefició a la gran mayoría de los mexicanos? En inversión. No disminuyó en los niveles de pobreza y sí el de la concentración de ingresos. Por supuesto que tiene que haber crecimiento, pero pensado desde un enfoque de distribución. Si no hay inversión, no hay trabajos. Me imagino que estás completamente en contra de Encinas. No, te imaginas mal, Genaro. Yo coincido con lo que decía el compañero Alejandro y también me gustaría agregar un poco a lo que decía Martín. Claro que el puesto que tiene Romo ahora es
ya de facto lo que hacía antes. Y más que ser un puesto, esta suerte de designación es el preámbulo a un gabinete que se dedique un poco al tema de fomentar la inversión. ¿Por qué se genera esto? Yo diría que obviamente planteando, esperándonos al bloque que sigue el tema del TEMEC, porque en un panorama en el que ya se viene la ratificación del tema en Canadá, estamos en la antesala y se prevé que en 90 días vaya a surtir efectos y pueda empezar a utilizarse el tratado, pues se tiene que crear esto porque le tiene que dar seguimiento. O sea, también es una parte, lo que sigue después de este tratado, que creo que es importante mencionarlo. No fue como que se le ocurrió al presidente de la nada, sino que también era algo que ya se había platicado después de la ratificación del tratado. Coincido en el tema de la CEPAL, a pesar de que la CEPAL auguraba que nosotros no íbamos a crecer a otro nivel que no fuera el de Latinoamérica, nos pudimos mantener un poco arriba del crecimiento de los otros países. O sea, cuando los países estaban en menos 1%, nosotros todavía estábamos un poquito arriba, que creo que es un mensaje que el presidente ha mandado. Qué gran beneficio estar en 0%. Bueno, nada más un felices. paréntesis. En 2009, con Felipe Calderón, la economía decreció 4.7%. Pues sí, pero fue la Entonces, una recesión global. Sí, en términos... No nos vayamos en análisis someros. También en el 95, también 82. Ya no están entendiendo. 95 con Cedillo 5.8%. A ver, que concluya Veloz y ahorita regresamos si quieres Evidentemente por el acá. escenario no es el mismo, porque cuando a la derecha le caen recesiones, los economistas no dicen nada, pero cuando a la izquierda sí es todo su culpa. No, eso es por eso que el escenario no es el mismo. La derecha lo acepta, Parece ser que además, y lo que me parece importante mencionar es que son varios sectores los que van a empezar a promover este tema del trabajo, que implica coadyuvar entre distintas esferas de gobierno. Y creo que también es importante decir que uno de los pilares del presidente es recuperar el tema agrícola, que es uno de los sectores que están ahí, y el sector de comercio. Más allá de pensarlo en términos de todas las empresas que vengan van a poner una fábrica y eso ya es el desarrollo económico. Implica mucho trabajo entre otros sectores y yo creo que a eso va esto. Se supone que se crecerá entre el 2 y el 4% una vez implementado este gabinete, que, repito, es el preámbulo del gabinete que se viene con una suerte de personajes que lo que quieren es hacer fomentar el crecimiento económico. Y dar confianza a inversionistas, me imagino. Yo sí no creo... que no tienen ahorita. Lo platicábamos en otra mesa. Yo creo que estás equivocada en que no tienen confianza ahorita. Los expertos, si me permites decirlo, todo este mes de enero, que parece que ha durado mucho tiempo, han estado hablando del gran panorama económico que se viene para México. Llevan 14 meses que de parece gobierno. que los empresarios están muy interesados en lo que está pasando en México y que se le viene un buen momento a México, por lo menos de bonanza económica en ese sentido. Eso, con uno de los temas que ha planteado el presidente en cuestión de bienestar, como lo decía Alejandro en ese sentido, seguridad social, aumento al salario mínimo, acceso a la salud. Yo creo que tendríamos por lo menos un país que esté encaminado a un desarrollo verdadero, que no se mida solo en el PIB. Martín, tenías ¿qué expertos mano dicen levantada. eso? Pues yo no sé si tú viste los artículos que salieron después de que Graciela Márquez estuvo en un foro ¿En muy Davos? importante en Davos. Bueno, Ese que desprestigiaste. bueno, a ver, nada más, sí, No, o sea, yo no lo desprestigié. No, a ver, bueno, Creo que nada más una queda cosa. claro. A ver, No, yo creo que sí hay que importancia distinguir de mucho lo de la CEPAL, porque no es lo mismo Mercosur, Alianza del No, Pacífico, CEPAL habla de etcétera. Latinoamérica. O sea, Estamos en América Latina y el Caribe. O sea, todo eso, o sea, lo de la CEPAL, habla de toda América Latina, perfecto, pero Que está mucho más integrada entre ellas que México. Y nosotros, o sea, el 90% de nuestra economía está anclada en Estados Unidos y Estados Unidos creció a 3.2%, ¿no? Entonces es muy diferente la lógica de Chile, que ahorita está en 0.9%, o Argentina, que está casi en bancarrota, a la que tiene México. Primero. Y lo Pero el segundo, esquema de inversión es a ver, similar. sí, solo, a ver, yo no sería tan optimista, o Pero sea, no compara quiero ser peras con pesimista, manzanas. espero que le vaya bien al país, pero, Ojalá. a ver, si no hay... Bueno, si seguimos con la inseguridad como va, si no hay inversión pública porque está muy baja, si no hay confianza por inversión privada y si no hay una reforma fiscal, no se puede crecer con equidad porque no hay dinero que alcance. Y punto. además, o sea, están si no señalando- lo hacen esto este año, ya valió. Están señalando Cerramos con este comentario porque señalando tenemos que ir a muchísimo pausa. el tema de la inversión, pero ¿cuál fue la primera acción? Señalar una de las grandes inversiones de los empresarios mexicanos, como era el aeropuerto en... ¿Dónde? ¿En dónde? No, en el Tlacomulco. aeropuerto, exacto. Ah, no, no, entonces, Tlacomulco, de perdón, entrada Texcoco. el tema del aeropuerto, yo creo que eso mermó la seguridad. Y de entrada, si tanto sabían que los escenarios internacionales se venían así, entonces en campaña el presidente no hubiera prometido el 6% y el 4% de crecimiento. Y por último, yo sigo con la pregunta, ¿por qué 2019 fue el año con más designaciones directas? Y en términos de compras de gobierno, que nos diga qué se está comprando si son puras Ese es otro designaciones tema, directas, ese ¿no? es otro tema. Eso es lo que está prometiendo el Vamos a presidente una para pausa, mejorar si la les economía. parece, y regresamos y retomamos el tema económico, pero desde otro ángulo, porque ayer
ayer vimos a un presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, exultante por haber conseguido la ratificación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pero también por el muro fronterizo. El acuerdo comercial tiene un costo muy elevado para México, va a traer o no inversiones y va a hacer que crezca la economía mexicana. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.